Quiero que prestéis mucha atención a este vídeo. El influencer Antonio González ha expuesto de manera brillante un bulo que se ha vertido en el programa de Ana Rosa Quintana. Vamos a escucharlo y analizamos. Muy atentos a este bulo que colaron el otro día en el programa de Ana Rosa. Pedro Sánchez y Félix Bolaños acumulan 444 asesores, casi tantos como los que tenía el gobierno completo de José María Aznar. ¿Y este dispendio en altos cargos y asesores, en qué se traduce? Pues claro, en dinero. Ahora mismo la Administración del Estado gasta más de 160.000 millones de euros al año en pagar las nóminas de todas esas personas elegidas a dedo. Y no, esto es mentira, porque si fuera verdad, cada ministro, cada presidente, cada asesor y cada alto cargo sería multimillonario. Porque esa cifra de los 160 millones no corresponde a eso. Corresponde al total de todos los empleados públicos de España. Médicos, enfermeros, profesores, policías, militares, funcionarios administrativos, bomberos, personal en ayuntamiento y en comunidades autónomas. Es decir, millones de trabajadores. Y no estamos hablando de políticos, estamos hablando del Estado funcionando. Los altos cargos del gobierno central son unos pocos números de personas y están publicados, son datos públicos que se pueden ver. Confundir el gasto público del sector público con el sueldo de los políticos y los asesores es como decir que el presupuesto de un hospital es lo que gana el director, que no tiene sentido. Y esto es algo hecho adrede, para intentar manipular mediáticamente y cambiar la opinión pública. Y esto es obvio, lo sabe todo el mundo. Y es que además la mayor parte del gasto ni siquiera depende del gobierno central, sino que lo gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos. Criticar al gobierno es legítimo, pero hacerlo con cifras malintencionadas, malinterpretadas, adrede, es generar desinformación. Porque una democracia sana, claro que necesita debate, pero lo que necesita también son datos reales, y no bulos y mentiras. ¿Cómo se puede soltar semejante burrada? Te da a entender que esos asesores, que seguramente serán muchísimos, y esos sueldos, que seguramente son altísimos, y en eso yo estoy de acuerdo, pero te da a entender que son de presidentes y asesores. 160.000 millones de euros para el presidente y sus asesores. Eso es lo que te está dando a entender esta noticia. Y se quedan tan anchos. Dar a entender eso es engañar a esas más de 300.000 personas que te están viendo. Porque tú puedes ser de derecha, tú puedes tener una ideología muy diferente a la mía, pero no tienes derecho a mentir, especialmente con el altavoz que tienes, con la responsabilidad social que tienes. Y además me pregunto, se preocupan mucho por el gasto de estos políticos y asesores, apelando a los impuestos del contribuyente, pero nunca te dicen o critican a aquellos que evaden impuestos. España perdió más de 30.000 millones en impuestos entre 2016 y 2021 por la ingeniería fiscal de las multinacionales. La Tax Justice Network calcula que las grandes empresas estadounidenses dejaron de pagar a Hacienda 3.200 millones en ese periodo al desviar beneficios a otras jurisdicciones. ¿Por qué no decimos que esos 30.000 millones de euros que se deberían haber quedado aquí en este país, y ahí sí que podríais ser patriotas reclamando ese dinero, podría haber ido a educación o a financiar la tan necesitada investigación de Barbacid, que él y todo su equipo han hecho unos avances tremendos gracias a la sanidad pública? ¿Por qué no habláis de estos evasores fiscales, estos que utilizan ingeniería fiscal? ¿Sabéis por qué no lo hacéis? ¿Sabéis por qué estos os dan igual? Porque son ricos, porque son multimillonarios y son precisamente las personas que vosotros defendéis. O estas personas que se van a Andorra a tributar. ¿Cuántos millones de euros se pierden por todo esto? Y ojo, que han habido partidos de izquierdas que han reclamado históricamente la reducción de los salarios de los políticos y los asesores. Aún recuerdo cuando Teresa Rodríguez explicaba lo que cobraba ella y la propuesta que hizo en el Parlamento para que se le rebajase a ella y a todos los políticos el sueldo. Hay tres simples motivos para no aprobar esta reforma. La primera es temer perder los privilegios. La segunda es que si su problema es que la reforma la presenta Podemos, yo le insto, como hago siempre, a que ustedes presenten una similar, que nosotros se las vamos a votar a favor inmediatamente. Y la tercera, que solo con buenas retribuciones a los políticos nos aseguramos de que los mejores estén haciendo política. Y se dice en un país donde hay 46.000 millones de euros que se han perdido por corrupción y por mala gestión. Me dicen que soy de las que más cobro. Por favor, déjenme cobrar menos. Por favor, déjenme cobrar
Menos. Los mejores son los más representativos, los más pegados a la comunidad a la que representan, la gente que está dispuesta a cortar sus mandatos, la gente que está dispuesta a justificar sus dietas y a cobrar un sueldo normal y corriente. Y para eso hay que poder mirar a la cara a la gente que cobra un salario social de 500 euros en un mes para decirle que cobramos 500 euros de dieta en una semana sin un solo ticket. ¡Hagan ese ejercicio! ¡Háganlo! ¿Y sabéis qué dijeron todos los políticos, sobre todo los de derecha, incluido el PP, Ana Rosa Quintana? Votaron en contra. Votaron en contra. ¿Sabéis cuál fue la primera medida de Carlos Mazón contra la Dana, el que era presidente del País Valencià del Partido Popular? ¿Sabéis lo que hizo? Subirle el sueldo a sus altos cargos. Mazón ha eliminado el tope salarial para altos cargos de su gobierno, camuflándolo en un decreto de emergencia de la Dana. Hasta ahora, estos podrían cobrar hasta 105.100 euros anuales, pero ahora con esta medida ese límite se elimina. Por no hablar de lo que se pierde por tener a personas en situación de explotación laboral, sobre todo personas inmigrantes, y que según Overaxe estima en 17.000 millones de euros el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en nuestro país. Y en programas como el tuyo se ha apuntado en contra del gobierno por regularizar la situación de miles y miles de personas inmigrantes. Después, lo que el gobierno de Sánchez y Podemos quiere son inmigrantes pobres, no inmigrantes. En cuanto estos inmigrantes tienen sus empresas o empiezan a prosperar, como dice el presidente Gustavo Petro, entonces votan a la derecha. Por tanto, quieren una inmigración que sea de subsidio para que siempre dependan del gobierno. Es manipular los censos, es retorcer la verdad y después es trasladarnos a quienes sí gestionamos la sanidad o los colegios, las residencias, un problema extraordinario. Que esto ya de por sí debería ser cuestión de derechos humanos. Pero para gente como Ana Rosa, que solo mira esta y que tanto se preocupa por el gasto público, le diré que gracias a esta medida se va a recaudar mucho más. Si tanto le preocupa a este programa el problema de la recaudación en España, que vaya a los grandes empresarios, a las grandes multinacionales, a los que evaden fiscalmente, a los que utilizan ingeniería fiscal, a aquellos que se van a Andorra a tributar 2 duros, a aquellos que explotan a la clase trabajadora sin garantizarle sus derechos laborales. Y que si quiere criticar a la izquierda o al PSOE, que como todos sabemos no es de izquierda, ya nos gustaría más de uno que Sánchez y el PSOE fueran tan de izquierda como dice esta gente, pero que si quieren criticar a todos estos, que lo hagan sin mentir, sin tirar bulos. Si queréis apoyarnos, un like y un comentario. Y si queréis ir un paso más allá, podéis apoyarnos en canalred.televisión. Nos vemos la próxima.